La vida tiene cosas lindas. A veces, como diría el gran Robert Louis Stevenson en su Apología del Ocioso, deberíamos disfrutar de la vida echando mano de lo que tenemos, simplemente pasándola bien. El dolce far niente de los italianos. Pero si queremos evitar los italianismos, podríamos utilizar aquella frase que usaban nuestros abuelos: gozar de la fresca viruta. Bonita frase, que es la que utiliza el gran Roberto Arlt al principio de uno de sus aguafuertes porteños. Así podemos hacer de la vida algo más fresco, más mullido, más liviano, como aquí es lo que pretendemos. Estamos en la dichosa palabra. Más apaga buena palabra que caldera de agua. Ya les había anunciado yo que este año iba a empezar con refranes y este alude a que las palabras suaves, las amables, son capaces de frenar todos los ajenos enojos de la gente. Así que vamos a ver si esta noche también conseguimos tener suavidad en las palabras y sobre todo mucha dicha. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Chesterton dijo que la diferencia entre el mundo antiguo y el mundo moderno es que antes luchábamos contra los dragones y ahora luchamos contra los microbios. Chesterton se refería a la pérdida de imaginación, que según yo está asociada a la pérdida de memoria. Pues no es lo mismo que el mundo se llene de información a que nosotros ganemos en memoria. Recuerden esto. Soy Pablo Ullosa. Buenas noches. Bueno, pues las palabras son la materialización del alma, así que apúrense a escribir las suyas porque el cuerpo se va y para que queden las palabras por ahí dando vueltas. Bienvenidos a La Dichosa. Soy Eduardo Casar. Bien, pues los invitamos a participar a través de las redes sociales y recuerden, aquí siempre lanzamos una pregunta. ¿Qué es ser flor? Lo que dice Pellicer en su discurso por las flores. Y de paso, díganos también en dónde cabe la vida de una flor. Bien, pues vamos con sus preguntas, las que nos hacen llegar muy amablemente todos ustedes. Recuerden que este programa se hace siempre con ustedes. Ustedes son el corazón de nosotros. Bueno, aquí nos preguntan, Natal Niño Rojas, que si podríamos hablar de inverosímil, de lo inverosímil. Pues en este mundo moderno hay mucho material para lo inverosímil. Bueno, pues lo inverosímil es lo increíble, ¿no? A eso se refiere para decirlo en términos muy contundentes, ¿no? Yo creo que es muy bueno hablar de lo verosímil, porque en el campo de la literatura, por ejemplo, no se trata de que un discurso sea veraz, es decir, que exprese la realidad, sino que sea verosímil. Es decir, por ejemplo, no sé, en Kafka, que comienza Gregorio Samsa siendo un insecto, ¿sí? Esa es una premisa que suena muy extraña, pero todo el resto del cuento transcurre coherentemente a esa situación, ¿sí? Ya convertido en insecto, pues lo que necesita es comer no cosas de las que comía de gente, sino las cosas que come de insecto. Y así. Decía don Aristóteles, un muchacho que fue de los primeros que teorizó sobre la literatura. No, es que es de una juventud Aristóteles, No, sí, es genial. la poética es La genial. poética de Aristóteles está llena de cosas así. Y dice, es mejor imposible verosímil que posible inverosímil. Está ¿En padrísimo. qué campo? En el campo de la
de la literatura en el campo de la Sí, tragedia. de la ¿no? reacción Sí, así artística, es, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de un texto de Monterroso, creo que se llama Las muertes de Horacio Quiroga, donde dice que Horacio Quiroga hacía sus cuentos verosímiles, pero que si alguien quisiera hacer un cuento con la vida de Horacio Quiroga o una novela con la vida de Horacio Quiroga era imposible, porque a Horacio Quiroga primero el papá se le mató limpiando un arma por accidente, luego el padrastro se quedó paralítico y también se metió un tiro disparando con el dedo gordo de su pie derecho. Luego, un amigo se va a batir en duelo, no sabe de armas, le lleva las pistolas a Eduardo Quiroga para que las examine y se le sale un tiro y mata a su mejor amigo. Y por eso, Luego Horacio la mujer- Quiroga, perdón, ¿la mujer también? Ah, no, es que la mujer después se la lleva a vivir a la selva y la mujer se suicida. Luego, él se suicida. Pero él lo Y- hizo y- para y- lograr verosimilitud. No, es que Sí, eso lo hizo son- por coherencia. todo esto es veraz, Una o sea, disonancia. esa es la verdad, eso es justamente lo que dice Monterroso, todo esto es verdad y todavía, perdón, todavía falta, porque encima la hija también se suicida con veneno. Entonces, Eso es una desgracia. sí, No, pero eso son no. tantas que no son verosímiles. Claro. O Sí, sea, son muchas. esa es la verdad, pero eso puesto en una pieza literaria no sería creíble, no que es verosímil. Justo verosímil, ese vero tiene en la raíz verdad y sin embargo es más sinónimo de creíble o increíble, Claro. o sea, algo que yo te puedo contar y aunque sea verdad es como de no lo puedo creer, lo que me estás Sí, sí, contando sí, es sí. una Claro. cosa inaudita, fantástica, casi de ficción, lo que Pero tú un acabas buen de contar. mentiroso te lo crees todito Claro. completo, Entonces, aunque hace no tenga algo ninguna que sea relación. mentira, lo hace verosímil, Claro. porque, Sí. porque es creíble, a pesar de que en la raíz está ese vero, esa verdad, esa veritas, que hace que algo pueda ser verdad. Y la verdad, digamos que es incuestionable, y sin embargo, según se narre, según parezca, según estés acostumbrado a que algo entre dentro de una lógica, puede ser verosímil o inverosímil. Que es un poco lo que ahorita tú decías, Eduardo. Svetan Todorov, en su introducción, en su teoría de lo fantástico, decía que incluso la diferencia entre la literatura fantástica y la literatura feérica, la literatura en que inicia con lo inverosímil, un zorro hablando con un cuervo o unas hormigas platicando, que eso es inverosímil, la literatura fantástica tiene también que ser verosímil, Claro. si no, no es fantástica. Tienes que empezar y de repente romper la realidad y que sea verosímil eso que es irreal. Sí, Sí, ahora, puedes ir todo- ahora lo que hay que tener muy claro es que la realidad es inverosímil. Empezar. Es decir, Por eso- nosotros conocemos cantidad de tipos que decimos no es posible. El famoso no es posible no es creíble. ¿Cómo No es, es posible? exactamente. ¿No? Sí ¿Cómo es posible, que pero no es. pongas un tuit en la mañana y lo contradigas a las 2 horas y luego así y además seas presidente? ¿No? Eso es Por poner un impresionante. Eso es ejemplo. Por poner un inverosímil. ejemplo, es Eso inverosímil. es inverosímil, En pero cambio, es por real. ejemplo, un muy buen ejemplo de verosimilitud es cuando Remedios la Bella en 100 años de soledad sí. se va a las alturas. ¿Sí? En un mundo como Macondo, eso es verosímil. ¿sí? Claro. En una novela de Dostoyevsky, no se va a ir Remedios la Bella a las alturas. ¿sí? Por cierto, que con respecto a ese episodio, a mí me gusta mucho contar cómo es que García Márquez lo... sí, no, acabó llegando a esa solución porque él sabía que tenía que eliminar a Remedios la Bella de la novela, de la historia, y no encontraba cómo. Y ensayó muchas maneras de eliminarla. Y finalmente, un día lo invitan a desayunar y sale con otros amigos a desayunar y en la terraza de enfrente, en la azotea de la casa de enfrente, hay unas muchachas tendiendo la ropa y sopla el viento y cuando él ve las sábanas que se agitan con el viento, entonces se le ocurre Claro. que así es como el Remedios la Bella debe subir y entonces ya se vuelve más como una imagen de la Virgen que asciende a los cielos, porque eso era el recordada. Remedios la Bella, o sea, todo Que es un acabó volviéndose muy verosímil Claro. dentro de la estructura Hay de la una novela. profesora chilena en Santiago, en una secundaria, que se ha hecho ahora muy famosa porque a propósito de los 50 años de esa novela que se acaban de cumplir, ella lo que hizo para proponer que sus alumnos se engancharan con esta historia fue invitarlos a que hicieran memes a partir de todas las cosas que pasaban en 100 años de soledad, que imagínense la cantidad de ¿Y la anécdotas que hay. subían los memes a internet? Sí, y una de ellas era justamente Remedios llevándose las sábanas y los de Macondo diciendo, ¿por qué te llevaste mis sábanas? ¿No? Es una manera como Sí. de
engancharse y hacer de chistes cosas inverosímiles, porque pues nadie podría creer un montón de situaciones que hay en esa novela, y sin embargo es muy dada a hacer casi bromas, ¿no? De muchas situaciones Y la raras. situación real, yo creo, de ese episodio es la típica chava muy guapa, que desaparece un día con el novio y tienen que inventarle una manera de que ya se... Porque es lo que pasa, le pasó a una chica en el pueblo, ¿no? Claro. Pero bueno. Vamos con nuestra dichosa palabra. Pongan atención. Mexicanismo que significa flaco, desmedrado, enclenque, tilico, chichicuilote, espiritifláutico. Pocas palabras en español comienzan con la misma letra. Háblenos, contéstenos, se sacarán estos libros los primeros que contesten. Tenemos esta chulada que fue realizada por Ana Garralón, una antología de poesía infantil hispanoamericana. Si ves un monte de espumas y otros poemas. Este es el inicio de uno de los poemas, por supuesto, de José Martí, pero hay otros 26 poetas aquí reunidos que lo que tienen en común es que alguna vez dedicaron algunos versos a los niños. Esos niños que no habían nacido todavía cuando la dichosa palabra nacía, bueno, tienen un montón de títulos también esta temporada. Este es de Sopa de Libros y es de Anaya. Y tenemos una edición muy elegante, muy bonita, ilustrada, de este clásico. El amante de Lady Chatterley, de H. Lawrence, es una edición de sexto piso, en la traducción de Carmen Cáceres y Andrés Barba. Y Muy buena tenemos una- traducción, aunque no quiero hacerle la barba. No hay que hacerle la barba, Andrés. Tenemos una joya que es de Walt Whitman, Hojas de hierba, hermanos. Edición bilingüe de Eduardo Moga. Es de Galaxia Gutenberg. Magníficas ediciones. Bueno, vamos con una palabrita antes del corte. Nos preguntan acerca del tormento, que si podemos hablar de tormento de las mujeres, como le decían al gran Silverio Pérez. Bueno, tormento y tortura vienen del latín. De tortura. Del latín tortura y del verbo torquere, es decir, de lo que está torcido, porque a las personas cuando las torturaban, o las torturan hoy, por desgracia todavía, pues les tuercen los miembros. Todavía llega a decirse o a oírse de alguien que lo torcieron, refiriéndose a esto de que fue torturado, ¿no? Yo creo que la lengua tiene la difícil misión de dar cuenta de la realidad, sea la realidad como quiera que sea. De hecho, tortícolis, por ejemplo, también tiene esa raíz y es Sí, sí, porque sí. te retuerces ahí los músculos del cuello y por eso te duele. Claro, Entonces, hay y muchas palabras. Torcer, retorcer. Ahora, lo curioso es cómo cambia de tormento en masculino a tormenta en femenino, teniendo, creo, la misma raíz, a lo Sí. que alguien me lo Sí, corrija. Creo que tienen la misma raíz. Y seguramente debe tener una raíz indoeuropea porque es algo que hacemos con las manos, con el cuerpo, todo el tiempo. Entonces, Terc. digamos, Ese tiene que tenerlo porque Trek, creo que es todas Trek, esas como Star operaciones- Trek. ¿Ah, Trek? Trek, Ah, yo como pensaba Star que era Trek. Trek. Y todas cuando- esas operaciones fundamentales del cuerpo pues tienen una raíz indoeuropea directamente somática, ¿no? Y cuando decimos la palabra tortura, estamos hablando en latín. Sí, Así también. que si quieren darse su caché, digan tortura en latín. Es igual. Que es la misma raíz Nihil de obstat. tropo. De tropo, Sí. es la misma raíz de tropo, que es exactamente el darle la vuelta, ¿no? O sea que cuando Tortuga los- también viene de ahí, aunque la tortuga no se le ve mucho Se torcimiento. retuerce más despacito. Pero pues es medio- viene de ahí. Es medio rígida, ¿no? La tortuga. Sí, Por sí, eso, sí. cuando se Bueno, retuerce, duele más. Vamos a Bueno, corte. tenemos que ir a un corte y seguimos aquí atormentándolos y torturándolos. La greda, bueno, también tiene otro nombre que se le nombra como tiza, greda o tiza, y este sirve para marcar las diferentes tipos de tela, pero también es muy fácil de borrar. Hay algunos que son de cera. La de cera hace que cuando se clava la aguja resbale realmente sobre la tela y no haya el riesgo de que se parta. Yo realmente detesto la dichosa palabra. Me parece terrible lo que han hecho con México, lo que han hecho a través de esos 15 años. Yo que escribía cajón con G, tuve que cambiar todo mi concepto de la vida, de la escritura, del pensamiento y de todas las cosas que tienen que ver con la palabra. Me han hecho mucho mal. Yo era muy feliz, ignorante, macuarro. Ustedes me han hecho cambiar. ¡Malditos! ¡Los odio! Hay
Ahí estaban las palabras del buen Jairo Calisto, al que mandamos también, por supuesto, un beso. Recuerden que todos ustedes nos pueden mandar también sus videos. Están ya en las vías de comunicación abiertas para que nos digan qué ha sido de ustedes, de esa larga trayectoria de 15 años y que nos manden sus anécdotas. @ladichosa22 en Twitter y en Facebook La Dichosa Palabra. También para decirnos la pregunta que les estamos lanzando el día de hoy, ¿qué es ser flor? Lo hice Pellicer en su discurso por las flores. Y de paso, díganos también en dónde cabe la vida de una flor. Ya que estamos en los anuncios comunitarios, decirles que La Dichosa Palabra se retransmite los sábados al filo de la medianoche, los lunes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 6 de la tarde, para que ustedes vayan pasando la voz ahora que ya estamos en nueva temporada y que 15 años son muchos años para presumir. Vamos con las palabras que nos han hecho llegar. Esta fue de María Teresa González, que nos pide que hablemos un poco de la inspiración para el mundo de Guermantes. El mundo de Guermantes, bueno, yo creo que a lo mejor ¿Es Guermantes todo esto, o Germantes? No, Guermantes, bueno, yo creo que en español decimos el mundo de Guermantes, que Incluso el camino de Guermantes. claro, claro, porque el tercer libro, recuerden ustedes, de la serie de 7 de Proust, de En busca del tiempo perdido, pues lleva ese título, ¿no? En español, así la traducción ha sido La Côte de Guermantes, no dicen los franceses. Y bueno, este asunto probablemente tiene que ver que a mediados del 2015, creo, se publicó en París ahora un libro que ha hecho mucho comentario en las redes, si no recuerdo mal, de Lore Hillerin, una escritora, que se llama La Condesa Refoulée o La Sombra de Guermantes, ¿no? Y donde ella habla de algo verdaderamente increíble, de cómo Proust, en su autobiografía, es una autobiografía ficcionada, porque mucha gente dice, ¿qué memoria tenía Proust para haberse acordado de tanto cotorreo? Es más bien una especie de construcción como cualquier ficción, ¿no? Y que el modelo de inspiración para la Condesa de Guermantes, que es la que da título a ese libro, fue esta señora Elizabeth Comré o Chimay, no recuerdo bien el nombre, que era la Condesa de Refoulée, que fue una señora que murió en los 50, nació en los 60, casi vivió más de 90 años, y que fue realmente el centro de la vida social del Faubourg de Saint-Honoré, y que fue una mujer realmente muy interesante. Era prima de Robert de Montesquieu, que es uno de los personajes también disfrazado, ¿no? En busca del tiempo perdido, y que ella sale a lo largo de varios de los volúmenes. Lo que pasa es que ese volumen, el tercero, está casi dedicado a ella y a su vida social, y que realmente este personaje, que le gustaba la fotografía, era amiga de Nadar, promovió a Diaghilev en sus ballets, fue amiga de Rodin, pagó parte del instituto de Marie Curie, también del gran técnico de la radio Edouard Branly, fue mecenas de muchos de los pintores, de Fauré, el gran músico, de Gustave Moreau, y que realmente el mundo en el que se movía pues es parte de este centro de la Belle Époque, de fines del periodo imperial, de la época de la Primera Guerra Mundial, y todavía hasta incluso de los años 30 de París. Y que este personaje es a veces, como dice Hillerin, más fascinante a veces que el mismo personaje que verosímil y lo inverosímil, ¿verdad? Lo más, que es más como increíble. Y luego, después, el Museo Galliera de París, que está ahí cerca del Trocadero, hizo unos meses después, en noviembre de 2015, una exposición de la moda acerca de la ropa que todavía se conserva de ella, que luego la exposición pasó a Nueva York, al FIT, al Fashion Institute of Technology, ¿no? Que es un museo donde llevaron todos los vestidos, y el título de la exposición ya le pusieron La Musa de Proust, ¿no? La musa de Guermantes, ¿no? Hay hasta un retrato de ella famosa. Exactamente, de nadar, y que realmente pues en la vida de ellas también, como para escribir, por eso lo hizo Hillerin,
pues otra obra. Que aquí un poco es esta conexión entre la realidad y la ficción, ¿no? Sí. Y la Ahora, inspiración. Uno de los asuntos interesantes de ese tercer tomo es que ahí acontece el famoso caso Dreyfus, que separa mucho a la sociedad francesa, y es uno de los elementos que hay en la novela, que realmente es un retrato de la gente muy acomodada y que vivía bien, que era muy educada, pues en esa época que tú dices, la Tercera República, ¿no? Ahora, yo no sé, Proust no es tan fácil de encajarle el diente. No, Ahora no, se ha no. puesto muy de moda también entre los neurocientíficos, porque, digamos, es una exploración de la subjetividad pues, muy singular Que también y es muy, un muy gremio interesante. difícil de encajar el diente, porque Sí, bueno, también, pero, Ya de por sí. pero un poco yo no sé, a veces pienso en los pintores impresionistas y creo que un poco el chiste es ese, o sea, no es tanto que la anécdota sea muy interesante en las novelas de Proust, porque realmente pasan Claro. pocas cosas y pues no son tan interesantes. Algunas O sea, el señor se trascendentes. enamora de alguien, una señora es grosera con otro, el narrador tiene fascinación por esa señora que ve de lejos, pero no sabe cómo acercarse a ella. Es decir, no pasan tantas cosas. Pero es como en esos cuadros donde el chiste está un poco como pega la luz. O sea, no es que trate de unas flores, ¿no? No, es cómo cómo está pega escrito, la luz, claro. cómo está escrito. ¿Cómo pega la palabra? ¿Cómo pega la palabra? Exactamente. Un poco eso lo interesante en las novelas de Proust. Pues el reto también, porque es un libro difícil, Sí, sí, sí. pero pues lo difícil es hermoso también muchas veces. ¿No? A veces, para muchos dicen muy irregular, ¿no? Hay pasajes verdaderamente, dicen, fantásticos y otros un poco más, Está tediosos. que ni es el para caso del todo el mundo propio- ni para cualquier momento. El caso del propio André Gide, que siendo el lector, digamos, de Gallimard, si no me equivoco, le llega el manuscrito del primer volumen y lo rechaza porque pues, lo agarró así un poco descuidadamente y después se arrepintió muchísimo, hasta le escribió a Proust diciéndole, oiga, yo le doy una disculpa y ojalá nos dé el segundo volumen, que Proust ya no quiso. Todos los demás volúmenes los publicó con no sé qué otra editorial francesa. El primer tomo él lo pagó incluso para que saliera publicado cuando fue rechazado Sí, por porque- Gallimard, porque pero Gide se dio cuenta de que no lo había leído con cuidado, porque es un libro, digamos, que es difícil de penetrar en él, ¿no? Y es un libro de muy largo aliento, digo, 7 tomos. Es toda una proeza en términos físicos. sí. Y cada Y- tomo te va capacitando para leer los otros. Es decir, uno se puede aburrir en el segundo tomo, pero ahí ya tiene una capacitación y le va agarrando el gusto. Sí. Esa es la cuestión, el gusto incluso por cosas intrascendentes, pero vistas a través de todo este prisma del lenguaje, donde siempre está el adentro de quien ve y el afuera de lo que es visto. Y entonces hay esa extrañísima dialéctica que solamente la da la literatura. Exacto. Porque hay una simultaneidad de planos que no se puede ver, por ejemplo, en la cuestión de la imagen real, ¿no? Es decir, nosotros no nos vemos tan con varios planos, nos vemos más o menos. Sí, Otra planos. cosa curiosa es Lo que- Más decía en Harold- 3D. Lo que decía Harold Bloom, ¿no? Que a veces los personajes son tan fascinantes de algunas obras que son más entrañables que muchas de las gentes que uno conoce y que se queda uno con ellas toda la vida, ¿no? Sí. Nosotros nos vamos a quedar, no toda la vida, pero por lo menos sí esta noche con la dichosa palabra para que ustedes nos puedan decir a qué palabra, a qué término nos estamos refiriendo y se puedan llevar los libros que les presentamos cada noche. Hoy la definición busca un mexicanismo que significa flaco, desmedrado, enclenque, tilico. Pocas palabras en español comienzan con esta letra. Una de mis favoritas, sin duda. Es la dichosa definición, la dichosa palabra que buscamos esta noche para llevarse los libros que les presentamos. Primero que nada, tenemos ejemplares de esta pequeña maravilla, uno de los poemas más dolorosos, digámoslo así, que se han escrito en la literatura mexicana. Algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines, una absoluta joya, imprescindible, un poema que hay que leer, aunque nos cause mucha tristeza. Es una cortesía, perdón, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en esta colección ya clásica de poemas y ensayos. Y también vas a regalar ahí el de Antología Moro de No. Segovia, ¿o no? Hasta el otro. ¿Me equivoqué? No, No, también. más bien, ok. pero eran dos. Y Yo por mí también. también, ya un clásico de la dichosa palabra, tenemos una suscripción anual a la revista Este País, ya lo saben.
Bueno, y tenemos también de Homero, no viene el apellido, la Ilíada, una versión en hexámetros de Fernando Gutiérrez en los Penguin Clásicos. Y de Jordi Gracia, Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía. Otro desconocido. Una verdadera maravilla, una biografía de editorial Taurus. Oye, ¿el autor puedo agregar algo sobre, Por favor. ¿sí? sobre Busca del tiempo perdido, etcétera? Es curioso Son porque 7 tomos, tenemos 7 bloques. sí, son 7 tomos, es una obra sumamente Interminable, ambiciosa. Y además muy exigente para el lector. Y es curioso que la haya escrito Proust, siendo él un hombre muy enfermizo que padecía asma y lo que llamaban, creo que todavía se dice neurastenia, ¿no? O sea, que estaba enfermo de los nervios, que se deprimía, que lloraba, que se agitaba, le daban palpitaciones. Emocionalmente muy extremo. Emocionalmente muy extremo. Y que lo haya escrito él, que curiosamente era también hijo de un médico muy famoso, cuyo libro sobre una epidemia de cólera fue usado por Albert Camus como la base científica para cuando él escribió La peste. Era de hijo de médico, creo que su hermano menor, el que acabó encargándose de editar el último tomo de En busca del tiempo perdido, que ya no alcanzó a supervisar. Creo que no alcanzó realmente ni a terminarlo bien Proust. Su hermano menor, Robert, también era médico y dicen que también una eminencia, ¿no? Una de estas familias pues aristocráticas, todo el mundo era pues brillantísimo, ¿no? Y para escribir en aquella época, desde luego, tenías que tener acceso a la educación, que no todas las familias tenían ese acceso. Entonces, posiblemente ese acceso a la educación era muy completo y por lo tanto tenía muchas pero los ramas, que tenían ¿no? educación sí que tenían una Eran buena humanistas educación. de los de Ahorita siempre. hablábamos, la cantidad de gente que estaba entrelazada ahí social y culturalmente era impresionante. Aquí estamos entrelazadísimos con los comerciales, así que ¿qué les parece si nos vamos a uno y volvemos enseguida aquí a la dichosa palabra? No se vayan. Ensayo sobre el pensamiento reaccionario y otros textos del gran Émile Cioran. Un libro de veras fabuloso que recomiendo ampliamente. Un libro muy extraño en la literatura de Cioran, este gran filósofo rumano-francés, de origen rumano, que además es un maestro de la lengua francesa. Muchos de los franceses dicen que nadie más que Proust ha llegado a escribir un francés tan perfecto como el de este gran rumano. Digo un texto extraño porque Cioran es un hombre que se queja del mundo normalmente, que destruye, que su pensamiento y su literatura filosófica tiene que ver con nunca engañarse y por lo tanto es un pensamiento medio hacia el nihilismo. Pero aquí nos encontramos primero que nada un gran ensayo sobre Joseph de Maistre, que es ese hombre verdaderamente que llegó a ser tan reaccionario que hasta los mismos reaccionarios se escandalizaban de lo extremo que era. Un hombre que tocó fondo y que casi regresó por el otro extremo del pensamiento ideológico. Por otro lado, los otros textos son ejercicios de admiración de Cioran sobre muchos de los grandes autores que él admiraba y de los cuales él se fascinaba y creía que esta vida era una maravilla de vivir. Cioran aquí habla de Saint-Jean Perse, habla de Beckett, habla de muchos de los grandes pensadores contemporáneos, pero además hace un análisis tan profundo, tan sustancioso, tan clarividente y también tan desprejuiciado de sus juicios, de sus textos, que se sorprende uno que un hombre que creía tan pesimista es un hombre también admirado del mundo, alegre, fascinado y encantado de la creación. Un libro verdaderamente para que tengan ustedes en su biblioteca. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, en este tercer programa de nuestra 15ª temporada. 15 añotes. Felicito a mis compañeros.
Falta el hielo seco que salga por ahí. Hielo seco. Bueno, ¿qué es ser flor? La pregunta pueden ustedes responderla subjetivamente, pero también les recomendamos que vayan al discurso por las flores de Carlos Pellicer y nos respondan, según Pellicer, qué es ser flor. Y ya que están por ahí, también que nos digan en dónde cabe la vida de una flor. Vamos a continuar con sus preguntas. Recuerden que nuestras redes sociales están abiertas y que esperamos sus preguntas, pues este programa se alimenta de ellas. Vamos a ver, nos escribió Sandra Lilia Carreón y nos pide lo siguiente, que hablemos acerca del significado y del uso de la expresión ad hoc, muy apropiadamente. Es muy ad hoc. Tiene que ser una respuesta Muy ¡Qué ad hoc. responsabilidad! Es un latinismo, Muy. como se puede escuchar, es una palabra, es una expresión, locución, así se llaman a las expresiones que están hechas de dos palabras normalmente. La latina, o sea, se dice tal cual en latín, no ha cambiado nada la forma en cómo la recibimos de este idioma y significa efectivamente para esto. Entonces, esto es para algo que fue definido, diseñado con este propósito para este fin. Por ejemplo, esta escenografía es ad hoc para la dichosa palabra. Oh, sí. No se puede llevar a otro programa porque no sería para ese programa, es nuestra. Esperemos. No la queremos compartir con nadie. Esperemos que no la reutilicen. O este vestuario que nosotros tenemos es ad hoc para este programa de hoy. Nos lo prestan y ya luego ya no nos sirve para irnos con este vestuario a otra parte. Y está compuesta por dos formas de acusativo en latín, ad, que significa hacia, para, por. De hecho, ad es muy chistosa porque dicen que, o se sabe que la arroba, el símbolo de la arroba, viene de la escritura muy rápida de ad en los monjes, que eran los Está que muy hacían padre esa eso. manuscripción pues cuando copiaban en un manuscrito y hacían una copia, ellos lo que hacían era a mano transcribirlo, y como ya les daba mucha flojera a veces, porque imagínense lo arduo que era escribir tanto y tanto todo el día, esta AD, que se escribía continuamente en un documento, empezaron a hacerla tan rápido que la A y la D se empezaron a unir casi en metían uno, adentro, sí. y de ahí salió la arroba, el simbolito de arroba salió de la rapidez y de la flojera, el descuidado de Es los un monjes. signo copulativo. Por ejemplo. Claro. Se llaman ligaturas, ¿no? Cuando están dos letras. Como la Bueno, ñ, no sé si se la llaman. ñ era de Dos escribir Ns, los ¿no? Ns, pues ya también dijeron, no, es mucho más economía poner una N y un palito arriba, y ya todo el mundo sabe cómo se Es pronuncia. una N con Bueno, una mini N. todo esto para decirles lo que era esta ad y hoc, que es una forma del acusativo del pronombre demostrativo en primera persona que, bueno, como es en latín es id, aed, hoc, así la declinación pues, y es esta, esto. Entonces, para esto era como se hacía. Hay una incongruencia y un poco en cuanto a la escritura de los latinismos, porque el DRAE, el diccionario, no, ahora DILE, de la Academia y el Panhispánico de Dudas, dice que los latinismos, ya que están arraigados y totalmente incluidos en nuestro idioma, Asimilados. se deben escribir en redonda porque ya no se consideran extranjerismos. Pero la ortografía de 2010 de la propia Academia dice que los latinismos hay que considerarlos extranjerismos y hay que escribirlos con O sea, cursiva. ¿cuál es tu recomendación? ¿En cursivas o en redondas? Yo digo que hay que yo- escribir en cursivas. Yo lo escribiría en redondas. Lo que pasa es que cuando uno escribe a mano es muy difícil Porque ya hacer está esa muy diferencia. incorporado. Sí. Pero no está tan incorporado en el A sentido de que priori. buscas en el diccionario y no está, ¿no? No, sí aparece. ¿En el diccionario de la lengua? Sí. Ah, Sí. Pero ahí lo ponen con redonda, mientras que en la ortografía de la propia Academia, o sea, bueno, se supone que los mismos- pero la ortografía es del 2010 y la academia está evolucionando rápidamente. Pueden Muy escribirlo rápidamente. ad libitum. ¿no? Por ejemplo, otro de esos. Ahora, A veces es redonda y a veces los latinismos son considerados cultismos. Todavía se supone que son una incorporación a un lenguaje que uno tiene más formal dentro de una conversación. Sin embargo, yo creo que hay muchos que se dicen dentro de una conversación coloquial entre amigos. Sí. Porque Es que hay de hay latinismos a guiños. latinismos. Sí. Ese ya no a pantalla, ¿no? Sí, no. ¿Cómo escribes infragante? A la española, Sí, sí, a pero ¿la castellanizado pones en o ni- cursivas? Lo malo de la cursiva es que hablado tienes que hacerle así. Pero fíjate, infraganti, por doblar la ejemplo, cabeza. nosotros decimos infraganti, mientras que en latín era infragranti.
O sea, hay una R ahí que no hemos Bueno, pero ya heredado. se quitó, ya se Pues evaporó como depende, Remedios La Bella. depende, ahí si lo quieres escribir en latín o ya castellanizado. De hecho, mucha gente dice que incluso deberían ponerse tildes en esos latinismos si uno ya los ha incorporado, si siguen las normas de acentuación normales, lo cual es una cosa un poco extraña, pero la cosa está en qué Es que significa ponerlo para en esto, redonda, para este fin. Ponerlo en redonda, si no ponerle acentos, si digamos Es nos suena ya como incongruente. palabra, ya sería incongruente, ¿no? Claro, es que algunas, como esa, estamos tan acostumbrados que yo creo que mucha gente ni siquiera se pone a pensar que son Latinismo, locuciones latinas. En las Curriculum visitas a pie de vitae. página también pasa con ibidem, idem, ¿sí? Sí, pero esas todavía se ponen en cursiva. Obsides, opus citatus, Citatus, o no, Citatus, ¿qué? opus citatus, ¿no? Y bueno, hay bastante cuestión de polémica entre si lo pones con cursivas o no. Ah, ¿sí? Sí. Digo, en los trabajos académicos luego ahí hay muchos académicos se han matado entre ellos por eso. ¿Por latinismo? Sí. Bueno, Ahora, lo que en yo sí- música pones pues, opus y nadie la pone como locución latina. Pues, no, nadie. Lo que yo sí he notado es que cuando alguien dice un latinismo, lo que hace es casi una pausa en el como Te la corta. oración es como de ahí te va. ¿En la oralidad? Sí. Siento que no lo dices tan incluido dentro de una frase, a no Bueno, ser que sea a algunos sí, priori, podríamos decir que esto, Sí. ¿no? Pero en el caso de ad hoc, que además es como ad hoc, no es tan fácil fonéticamente. Entonces es ad hoc, con H y con C, por supuesto. Y bueno, es eso, para este fin, diseñado y apropiado para algo. Hay una red, de hecho, inalámbrica que se llama ad hoc. No tengo ni idea de cómo se define ni qué hace, pero hay una red de la conectividad que se llama así ad hoc. No sé cuáles serán sus características, pero informáticamente hay una extensión de esta Ha de ser para expresión. algo específico. Vamos con otra pregunta corta. Nos pide otra María Eugenia, no alcanzo a leer bien el apellido, nos pide que hablemos de términos marineros como babor, estribor y otros que creo que no se escriben con cursivas. A mí los términos marineros siempre me han gustado mucho en el diccionario. lío. La otra vez que estuvimos por ahí en Zacatecas hablábamos de cómo hay algunas palabras que remiten cuya definición contiene otras palabras que hay que también que ver, ¿sí? Y se vuelve un laberinto. ¿sí? Es padre. Ah, ya. Es el caso sí. de estas. Sí, por ejemplo, Juanete de popa. ¿sí? Sí. Es un mastelero sobre la gavia. ¿no? Pero esa es la definición, entonces, en el diccionario, ¿no? Sí, te pierdes, ¿no? Y entonces tienes que buscar mastelero y tienes que buscar gavia. Pasa también mucho con los términos, ¿cómo se llama? De botánica. Porque dice, Julia, Julcia, no sé, especie de las tantáridas, violácea, con formas coriáceas. Y entonces entonces tienes que ir de a- pronto tú estás yendo a Sí. a moverte en el diccionario todo el tiempo. La pregunta es si hay salida en el diccionario. O sea, si no es como laberíntico de que una de esas palabras extrañas te lleve a otra y te lleve a otra y pueda salir, ¿no? En los términos de marinos, yo que me he puesto de pronto por pura curiosidad, porque a mí eso de navegar en el agua no me gusta. ¿Qué pasó? ¿Dónde quieres Eres- navegar? Eres En el aire. Piscis, compadre. En la red. No, en la red. Aquí En él seco. sí anda en velero y trae Tú sus sí gavias. eres y muy todo, ¿no? navegante. Él sí es En navegante. valle, ¿no? Sí. Pues dinos lo que es Eh, el babor. Pues bueno, Babor es Es como cuando dices, háganme babor. a la izquierda. Izquierda. Ah, no. Estribor a la derecha, Pero popa es allá en la popa y proa es hacia adelante. claro, ¿no? pero en la izquierda, según veas, de popa a proa. O sea, también depende de dónde te coloques. claro, dentro de del atrás barco. del barco hacia usando el donde ve el cuerpo como barco. cuerpo, la Claro. nariz es la proa. Claro. Que es muy interesante el origen, digo, porque históricamente una gran cantidad de términos marinos vienen del holandés, del neerlandés, porque los holandeses, con perdón de los ingleses, pues fueron También mucho navegan. mejores marinos antes que los ingleses. Los ingleses Eran pues, piratas, nada se más. volvieron buenos marinos y la gran armada británica es más como del siglo XIX, a pesar de que había marinos pues, ingleses muy, Los muy antiguos. portugueses y los españoles también lo fuimos También antes nos que Claro, los estamos ingleses. entonces aprendiendo. un poco los ingleses que se sintieron por el imperio mucho más dominadores de los mares recientemente, siglo XIX y principios del XX, pero el holandés nos dio, por ejemplo, la raíz, no me acuerdo cómo se dice en holandés, pero babor viene de back, Back. back De y espalda. borda porque
pues la mayor parte de la gente es diestra, entonces el timón tiene que ir del lado derecho, de la borda del lado derecho. Entonces, cuando tú estás agarrando, pues normalmente el timonel hacía así, y al lado que le daba la espalda era backboard, ¿no? Backboard. Y babor y estribor venía del lado del derecho, la borda derecha, ¿no? Híjole, porque eres muy navegante tú aquí en la mesa, pero te diría que estás más en una moto que en un barco ahí con tu tonel. Bueno, pero pues yo me acuerdo de los hasta los gondolieris italianos, no, pues no le haces así, le haces de este lado, ¿no? Así. Sí, como... Bueno, vamos a hacer una pausa. Por cierto, les recomiendo leer esas grandes novelas marítimas, o no sé si haya un género que las englobe, pero no sé, La Isla del Tesoro, El Lobo de Mar de Jack London, ¿no? Vamos a la dichosa, no la pausa. Etcétera. Bueno, vamos a recordar la dichosa palabra de esta noche. Es un mexicanismo que significa flaco, flaquísimo, desmedrado, enclenque, tilico, y muy pocas palabras en español comienzan con la misma letra que la dichosa palabra que estamos buscando. Las primeras personas que nos respondan tendrán oportunidad de llevarse, no es seguridad, sino oportunidad de llevarse alguno de estos libros. El Hamlet, la edición bilingüe del Instituto Shakespeare, de la edición de Cátedra. Súper. Estos materiales para una autobiografía filosófica del gran José Gaos, una publicación de Bonilla Artigas Editores y Conaculta. Y un clásico, desde luego, de todos los tiempos, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que en realidad se llama Charles Dodgson. Antes hablábamos de los médicos, bueno, pues él era matemático, le gustaban mucho los enigmas y los entuertos matemáticos. Este libro es uno de esos que está lleno de problemas de lógica. Entonces, es muy, muy divertido, muy entretenido y es un clásico. Muy recomendable. Nosotros vamos a nuestro diccionario visual, pongan mucha atención, y después a los mensajes de nuestros valientes patrocinadores. Esto es una gubia, es una especie de formón, y aquí con este acabado pues puedes obtener acabados redondos o canales, ¿no? Es una herramienta, los usos son múltiples, pero básicamente es para madera. Ay, la dichosa palabra. Gracias a ese programa he aprendido que el vocabulario es infinito, inmenso, maravilloso. Creo que hacen falta programas como ese en la televisión mexicana. Ojalá siga por mucho tiempo más. Henos aquí sonrojados con estos comentarios. Bueno, queremos decirles a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos, búsquennos en su sistema de televisión de paga. También estamos en Facebook, en Canal 22 Internacional. Bueno, vamos a seguir divagando, como ya hemos usado ese verbo. Carla nos pregunta sobre el origen y el significado de la palabra catarsis. Bueno, catarsis la tomamos literalmente así, tal cual, del griego. Y en griego antiguo tenía primero el significado de purga estomacal, o de una catarsis era una purga. Y después, en términos religiosos, también comenzó a usarse para hablar, digamos, como de una purificación a través de los rituales religiosos que ellos llevaban a cabo. Y ahora la asociamos sobre todo con el efecto que produce en nosotros una obra de arte muy conmovedora. Aristóteles, otra vez en su poética. ¿Tú quién dices que eras Aristóteles? Un jovenazo. Okay. Es un joven teórico, sí. Ese joven teórico llamado Aristóteles, en su poética usa la palabra catarsis en la definición misma de lo que es una tragedia. Dice que una tragedia, no me acuerdo bien, pero dice que es una obra seria, con personajes que actúan y que mediante la compasión, elos, y el temor, phobos, consigue la purificación de estas pasiones. Es decir, la purificación o la purgación llega a traducirse también, o la catarsis de estas pasiones. De los el espectadores. Miedo, sí, claro, en los espectadores, ¿no? En los espectadores, desde luego. El miedo y la compasión.
porque generalmente solo pensamos en la compasión, y es todo este conjunto de emociones. Ahora, curiosamente, el joven Aristóteles no vuelve a mencionar la palabra catarsis en toda su poética, que está dedicada a analizar con detalle la tragedia. Ahora, sabemos que el segundo libro de la poética lo perdimos, no se conservó. Es muy posible que él haya, siendo Hablando una cosa tan importante, es muy posible que el segundo libro, se ha especulado mucho, el segundo libro de la poética abordar el tema de la catarsis. Y ahora, también hay que leerlo como parte de su enfrentamiento famosísimo que tuvo con Platón. Acuérdense que Aristóteles siempre decía aquello de soy amigo de Platón, pero soy todavía más amigo de la verdad, ¿no? Lo cual quiere decir que sí se traían cierto desacuerdo. Ahora, Aristóteles, no me acuerdo, estuvo 10 o 17 años, no me acuerdo cuánto, muchos años en la academia de Platón, pero desde ahí tenía ya dificultades con su maestro que lo acusaba. Pero eso es bueno. Muy bueno, como y habla muy bien de cuestionar, Platón y de claro. Aristóteles, habla muy bien de los dos. Pero, digamos, Platón decía que en su República Ideal no debía leerse ni representarse tragedias, porque animaban pasiones impuras, bla, bla, bla. Exacto, sí. Y en cambio Aristóteles está convencido totalmente de lo contrario. Está convencido de que sentir esa compasión intensamente, sentir el miedo intensamente, sentir tristeza inmensa, o digamos con gran intensidad, es muy bueno para el alma. Y yo creo que el tiempo le ha dado la razón sobre todo a Aristóteles en términos de que sí es muy importante que nos expongamos a sentir una tristeza intensa de vez en cuando. No constantemente, pero sí intensamente. Que es el papel Y yo del creo- cine hoy. Claro, y de las series, digamos. sí, Es sí, decir, eso es muy importante para la salud de nuestra alma, ¿no? Psíquica. Para nuestra salud psíquica. joven- Algunos piensan que eso te puede llevar a la depresión, que no hay que leer libros fuertes, que no hay que ver tragedias. Es totalmente lo revés, contrario. claro. La depresión es un estado extenso y lo que consigue una tragedia es un estado intenso. Son cosas distintas. O sea, el chiste es cómo manejamos bien nuestra sensibilidad, ¿no? Y yo lo comparo un poco con el ejercicio. Lo que tiene el ejercicio para la salud física es, pues, ¿qué haces cuando te ejercitas? Pues te cansas, te agotas, dejas todas tus fuerzas ahí, tu energía, pero eso Y te es bueno. fortalece a la larga. Y lo mismo pasa con nuestra alma, creo yo, que también necesitas, pues, cansarla, desgastarla, llevarla a sus extremos, pero eso a la larga te fortalece. Y que volviendo a la raíz de catarsis, recuerden que la parte inicial, cata, tiene que ver con bajar, por eso cataclismo, catacresis, catamenial, Catarata. ¿no? Catarata, exactamente. Y que tiene que ver con esta idea, ¿no?, de descender también simbólicamente a nuestras pasiones más animales, más brutales, más simples. Y bueno, también simbólicamente, que era siempre, en el sentido religioso que decías, bajar como al agua, al útero, a la limpieza, y de ahí por eso pasar por el agua, que es el sentido del bautismo, es una limpieza, una purificación, una catarsis, ¿no? Hay un librín que acaba de salir, yo no lo he leído, pero lo vi y me llama mucho la atención porque la editorial se llama algo así como Me cayó el 20. ¿De verdad? Sí. Que es un texto sobre los fragmentos de un cuate Jacobo Bernays o algo así, Bernays, que son fragmentos de la supuesta segunda parte de la poética. Está muy interesante, pero no lo Pero he es visto. como, digamos, ficcionalizado No, por él, no, o no, son no, no. restos Es real, históricos que han... son ya sé, restos sí, sí. históricos. Referentes, Y es una... Sí, sí, sí. En la contraportada, que es lo único que le leí, Lacan habla de ese libro. Es un libro de un como vienés o una cuestión así, que era un filólogo, y habla de ese libro, porque también hay una utilización de la catarsis en términos psicoanalíticos, ¿sí? Que es precisamente sacar algo, ¿sí? En este caso, lo que es interesantísimo en el joven Aristóteles es que toma en cuenta al espectador. ¿Sí? Es decir, las teorías de la recepción, de cómo se recibe una obra de arte, son muy recientes en términos teóricos, en teoría literaria. Excepto cuando vas hasta y el Aristóteles. Aristóteles Sí. ya ahí las está subrayando, la está planteando, ¿no? Que son todos los fenómenos de identificación y de sufrir ajeno, digamos, ¿sí? Como quien lava ajeno, sufres ajeno, y entonces está muy bien, porque a ti no te pasa,
pero ya sales aliviado. Pero Sí. qué bueno De que otro mencionas filósofo, ahora ese significado del psicoanálisis, porque yo he escuchado ahora mucho un sentido coloquial, posiblemente de catarsis, que no tiene que ver tanto con la purificación, sino como con una explosión de... es Emocional. que tú sufriste una catarsis ahí, estabas tan De enojo, tranquilo y de digamos. repente, boom, explotaste. Eso para mí no es catarsis, No. por lo menos ateniéndose a la etimología, porque ahí no hay una purificación, no hay una limpieza, no hay nada. En realidad nada más has sufrido una reacción agresiva, Sí. molesta, intensa hacia algo. Eso yo creo que es un significado, es un uso coloquial que ahora se ha extendido mucho y que no tiene que ver con el significado. Por lo menos ese no está en los Sí, diccionarios. eso es un simple encocoramiento. Encocoramiento, sí. Cuando te encocoras, ve, qué elegante es eso. Ay, ¿sí? qué bonita palabra para hoy. Encocorarse. Es decir, que te enfureces, ¿verdad? Claro, sufrir una catarsis no va por ahí. No es exactamente eso. La otra cuestión pasa por abajo y por adentro. ¿sí? Y por ahí, Sí. que un poco para Lo que acordarse, dice- la palabra catarsis es con la que se autocalificaron esta importantísima herejía medieval, los catarismo, cátaros. ¿no? claro. Los cátaros eran los puros. O sea, no tiene que ver con nada más echar para afuera. Modestitos, además, ¿no? Ya nos vamos a despedir y vamos a decir cuál es el significado de la dichosa definición. Mexicanismo, que significa flaco, desmedrado, enquetílico, chichicuilote, espiritifláutico. Pocas palabras en español comienzan con la misma letra. Ñango o ñengo. Qué bonita Está la bien, ñango, qué bonito. Y ¿no? sí se usa. Estás bien ñango, bien ñengo. Yo no la uso tanto, Ñango, pero pero a partir sí. de hoy la Está voy a muy usar. ñango, Es un sí. mexicanismo que sí se Cantañango. usa. Y se entiende muy bien cuando lo usas Ven aquí, coloquialmente. ñango. Y por aquí tenemos una respuesta de las redes sociales, que la vida de una flor cabe en una sonrisa. Sí. Yo Y iba a ser flor escribir es- que y ser cabía en flor una es- maceta. Ser flor. Ser flor. Ser Es flor, ser un ser poco de flor colores es con un brisa. poco de Un poco de colores colores con con brisa. Está bien. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. Sí. La vida de una flor cabe en una sonrisa. Son dos versos del Según discurso. Pellicer. Ser flor de calabaza no es lo mismo. Y Bueno, flor de otro costal. bueno, pues nos despedimos. Flor de otra cosa. Germán Ortega, Laura Eduardo, García, Pablo Bollosa. Eduardo Casar. Yo ya nos vamos y ya Y, nos vemos, ¿no? y Natalia no iba a acompañarnos siquiera un momentito. ¿Qué onda? ¿Eh? Para que vean la nueva temporada. Hasta el próximo sábado. Muy bien. Saluda.